en un mundo donde la nobleza se medía por la sangre y no por el carácter. El valor de una mujer podía desvanecerse con la misma facilidad que el humo en el aire. Margarete von Grafenstein lo comprendió demasiado pronto. Desde niña había sentido que su lugar en el castillo era frágil, casi prestado. Su madre había muerto cuando ella apenas recordaba sus caricias, y la imagen de la condesa quedó grabada en su hermana mayor, Sofía, esbelta, obediente, siempre dispuesta a agradar. Margarete, en cambio, había heredado la complexión fuerte de su abuela, aquella mujer que en otros tiempos había sido admirada por su temple y su vigor. Pero los años habían cambiado los gustos de la corte. Ahora se aplaudía lo frágil, lo delicado, lo sumiso. Margarete nunca encajó en esa imagen. Durante los banquetes, mientras Sofía tocaba el laúd con manos delicadas y los caballeros le sonreían, Margarete soportaba las bromas disimuladas, las miradas de arriba a abajo que evaluaban cada curva de su cuerpo, cada gesto considerado demasiado libre. Aprendió a esconder su dolor tras un silencio obstinado, porque cualquier protesta solo multiplicaba las burlas. Su padre, el conde Wilhelm, nunca la defendió. Más bien parecía cargar con vergüenza cada vez que ella entraba en el salón. Por eso, cuando la víspera le dijo con voz dura y el rostro enrojecido: «Una hija como tú es una vergüenza para nuestra casa». «Timo, he intentado casarte durante años y ningún noble te quiere. Demasiado gorda, demasiado obstinada, demasiado poco femenina». Margarete no se sorprendió. Aquellas palabras las había escuchado, con distintas formas, desde la infancia. Lo que la desgarró fue lo que vino después. «Mañana partirás a Eisenbach. He entregado tu mano al herrero del pueblo. Él necesita una mujer, y tú necesitas un hombre que te obligue a trabajar. Quizá así desaparezcan esos kilos indecentes». La sentencia cayó sobre ella como un golpe de martillo. No era solo el exilio, no era solo el desprecio. Era la humillación de ser regalada, como un objeto sin valor. Su padre ni siquiera había pedido dote. Al contrario, había ofrecido una suma al herrero con tal de librarse de ella. Y para cubrir la deshonra, correría el rumor de que Margarete había ingresado en un convento. Aquella mañana, de pie frente a la ventana de su estancia, vio cómo la luz dorada del amanecer acariciaba las torres de Grafenstein. En otro tiempo ese resplandor le habría parecido promesa de un día nuevo. Ahora era una burla cruel. Pronto esas tierras, esas murallas, dejarían de ser suyas. Dentro de su pecho la oscuridad pesaba como una piedra. El sonido de pasos en el corredor la sacó de sus pensamientos. Era la doncella, lista para prepararla para el viaje. Margarete respiró hondo. No les daría el espectáculo de sus lágrimas. Enderezó los hombros, como si con ese gesto pudiera salvar lo poco que quedaba de su dignidad. Horas más tarde, la carreta esperaba en el patio. No había despedida familiar. El conde no apareció, ocupado quizá en asuntos más dignos que acompañar a la hija que lo avergonzaba. Solo el viejo mayordomo Berthold se acercó, con paso lento y mirada compasiva. En sus manos temblorosas llevaba un pequeño fardo. «Os hará falta, señorita Margarete», murmuró mientras se lo entregaba. Dentro había un manojo de hierbas secas y un libro gastado, cubierto por el tiempo. «Era de vuestra abuela. Nunca olvidéis que vuestro valor no depende de vuestro título ni de vuestra figura». El crujido de las ruedas sobre el empedrado marcó el inicio de su destierro. Cada bache en el camino la sacudía, y con cada golpe de hierro contra piedra, sentía que se desgajaba un pedazo de su vida anterior. La naturaleza, indiferente, la acompañaba en silencio. Los bosques espesos se cerraban a los lados. Los pájaros huían al oír el traqueteo. Los campos desnudos se extendían sin fin. Margarete mantenía los ojos fijos al frente, negándose a mirar atrás. Si el castillo desaparecía de su vista, sería como si nunca hubiera pertenecido a él. El viaje fue largo, casi eterno. La carreta avanzaba despacio por los caminos de tierra.
Y la joven, sola en su banco de madera, luchaba por no dejarse hundir en la desesperación. Recordó entonces las noches de su niñez, cuando su abuela la llamaba a escondidas y le enseñaba a reconocer las plantas. La caléndula para las quemaduras, el tomillo para la tos, la menta para el dolor de estómago. Secretos transmitidos en voz baja, porque el conde no aprobaba que su hija aprendiera lo que él consideraba artes vulgares. Aquellos recuerdos eran ahora su único consuelo. Finalmente, tras horas interminables, aparecieron a lo lejos los techos de paja de Eisenbach. No era más que un puñado de casas dispuestas a lo largo de un camino polvoriento, rodeadas de campos pobres y espesos bosques. Cuando la carreta se detuvo en la plaza, un corro de curiosos se formó de inmediato. Margarete sintió que el aire se volvía espeso. El vestido gris que llevaba, el único que su padre había permitido, le apretaba como una cadena. El cochero, impaciente, abrió la portezuela. «Bajad, señorita. Debo regresar antes de que caiga la noche». Con el corazón golpeando en su pecho, Margarete descendió. Las miradas la atravesaron como cuchillos. Escuchó murmullos que no intentaban ocultarse. Una mujer con un cesto de nabos soltó una risa ahogada. «Esa es la condesa. No me extraña que su padre quisiera librarse de ella». Otro hombre, de rostro curtido, masculló. «A Friedrich le han echado encima un peso muerto, no una esposa». Las mejillas de Margarete ardían, pero sostuvo la cabeza erguida. No les regalaría la satisfacción de verla quebrarse. El cochero lanzó su pequeño fardo al suelo y entregó una carta sellada a un hombre que se acercaba. «¿Friedrich Isner?», preguntó. «Sí». La respuesta fue seca. Margarete lo miró de reojo. Era más alto que la mayoría, de hombros anchos y brazos marcados por el trabajo. Su rostro estaba tostado por el fuego de la fragua y sus ojos, bajo cejas oscuras, tenían una claridad atenta. Vestía un delantal de cuero sobre una camisa sencilla, y sus manos mostraban la huella de años de esfuerzo. Leyó la carta sin expresión, luego la dobló y guardó. Alzó la mirada hacia ella. Margarete se preparó para una mueca de desprecio, una sonrisa burlona, cualquier gesto que confirmara su humillación. Pero lo que recibió fue un leve asentimiento. «Señorita von Grafenstein», dijo con voz firme y cútica y tranquila. «Bienvenida a Eisenbach». Se agachó, recogió el fardo y se lo tendió. «Venid conmigo». Los aldeanos se apartaron para dejarles paso, pero no cesaron los cuchicheos. Un muchacho, con insolencia juvenil, gritó: «¡Condesa! Tu padre te vendió porque comías demasiado». Friedrich se detuvo en seco. Se volvió hacia el chico y lo miró con una calma que imponía respeto. «Muestra respeto, Hannes, o tu padre sabrá quién se llevó sus manzanas la semana pasada». El muchacho enrojeció hasta las orejas y desapareció corriendo entre las risas sofocadas de los demás. Margarete, confundida, siguió al herrero hasta el extremo del pueblo. Allí se alzaba su taller, un edificio sólido de piedra con una vivienda adosada. El calor de la fragua aún encendida la envolvió al cruzar el umbral. «Dormiréis aquí», dijo Friedrich, mostrándole un cuarto sencillo al lado de la cocina. Una cama estrecha, un taburete y un arcón vacío. «No es lo que conocéis, pero está limpio». Margarete asintió en silencio, con el peso del día aplastándola. Entonces Friedrich habló de nuevo. «No espero que os caséis conmigo. Lo que vuestro padre ha hecho es indigno. Podéis quedaros aquí hasta que decidáis qué hacer». La dejó sola. Solo entonces, lejos de todas las miradas, Margarete se permitió llorar. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, mojando la almohada de aquel cuarto humilde. Era el final de todo lo que había conocido, y, sin saberlo aún, el inicio de algo completamente distinto. Los primeros días en Eisenbach fueron para Margarete como un despertar doloroso. Acostumbradas a los pasillos fríos pero majestuosos del castillo,
A las manos de las doncellas que hacían por ella hasta lo más mínimo, el ambiente de la herrería le resultaba extraño, casi hostil. El calor de la fragua impregnaba cada rincón. El olor a hierro fundido y carbón se mezclaba con el humo que ennegrecía las paredes. Todo era áspero y directo, sin ornamentos, sin la suavidad engañosa de la nobleza. Margarete se despertaba con el canto del gallo, cuando el cielo apenas se teñía de gris. Friedrich ya estaba en pie, avivando las brasas de la fragua con movimientos seguros. Ella observaba en silencio cómo el hombre se manejaba entre fuego y metal, golpeando con fuerza precisa el hierro incandescente. Aquella rutina la intimidaba y a la vez despertaba una curiosidad inesperada. La primera mañana, Friedrich le preguntó sin rodeos, ¿sabéis cocinar? Margarete tragó saliva y admitió, no, en el castillo, los criados se encargaban de cada tarea. Nunca había tocado una cuchara de madera, ni un cuchillo para cortar pan. Friedrich asintió sin reproche. Entonces lo aprenderéis. Aquí cada uno debe aportar lo suyo. Así comenzó una etapa de aprendizaje torpe y lleno de tropiezos. El primer intento de gachas terminó en un masacote pegajoso y quemado. La sopa de verduras resultó tan salada que ni los perros la quisieron. El pan, duro como piedra, apenas podía cortarse con un cuchillo. Margarete se avergonzaba y esperaba burlas. Pero Friedrich nunca la ridiculizó. Comía en silencio lo que había preparado y, con calma, le mostraba cómo encender el fuego de manera adecuada, cómo amasar con paciencia, cómo probar la sal antes de añadir más. El pueblo, en cambio, seguía mirándola con desconfianza. Cuando se acercaba al pozo a llenar cántaros, las conversaciones se detenían. Las mujeres la observaban de reojo, los niños se señalaban entre sí y reían detrás de sus manos. La condesa caída, murmuraban algunos. Aquellas palabras la herían, pero fingían no oírlas. Se decía a sí misma que lo soportaría, como había soportado los cuchicheos en el castillo. Pero, en lo más profundo, un cansancio nuevo crecía. El cansancio de ser siempre la vergüenza de alguien. Una tarde, el destino cambió su rumbo. El hijo del molinero se había quemado al acercarse demasiado a la fragua mientras jugaba. La madre, desesperada, lo llevó llorando a Friedrich. El herrero, acostumbrado a dominar el fuego pero no a curar sus estragos, se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Balbuceó algo sobre buscar al barbero cirujano del pueblo vecino. Margarete, que había presenciado la escena, dio un paso al frente. «Esperad. Yo puedo ayudar». El silencio cayó sobre el lugar. Friedrich la miró sorprendido. La mujer dudaba entre la esperanza y la incredulidad. Margarete fue a su cuarto y regresó con el pequeño fardo que le había dado Berthold. Abrió el libro de páginas gastadas, lo acarició con ternura y sacó algunas hierbas secas. Preparó con manos seguras una pasta de caléndula mezclada con aceite de lino, la colocó sobre la quemadura y envolvió el brazo del niño con un paño limpio. «Cantadle algo», sugirió a la madre mientras apretaba el vendaje. «Así se distraerá y se calmará». El niño, entre sollozos, se relajó poco a poco. El llanto fue cediendo hasta convertirse en respiración tranquila. Los ojos de Friedrich, atentos, brillaban de asombro. La madre, con lágrimas de gratitud, besó la frente de Margarete. Aquella noche Friedrich le preguntó en voz baja, «¿De dónde aprendisteis eso?» Margarete dudó, como si revelar ese secreto aún la pusiera en peligro. «Mi abuela era sanadora antes de casarse con mi abuelo. Me enseñó en secreto. Mi padre lo prohibió. Decía que esas prácticas no eran dignas de una dama». Friedrich negó con la cabeza. Prohibir un talento es como sofocar un fuego. Cuanto más se intenta apagar, más humo se levanta. Las palabras quedaron resonando en ella, como un eco de algo que siempre había sabido, pero nunca se había atrevido a aceptar. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Las mujeres comenzaron a acudir en secreto a la herrería.
llevando a sus hijos con fiebres, sarpullidos, dolores de estómago. Margarete las atendía con dedicación, usando las hierbas y recetas del libro heredado. Al principio se quedaban en la puerta, temerosas de ser vistas, pero poco a poco la confianza fue creciendo. Incluso algunos hombres heridos en el campo o en el bosque se acercaban, reacios al inicio, agradecidos después. Friedrich, al ver que la demanda aumentaba, le cedió un rincón de la herrería para secar hierbas y preparar ungüentos. Construyó con sus propias manos pequeños morteros de piedra y cuchillas afiladas para cortar raíces. «Vos sois hábil con las manos», le dijo un día, mientras ella cosía una herida en la frente de un leñador. «¿Y vos también?», respondió ella, señalando un delicado enrejado de hierro que él estaba forjando para la iglesia. Aquella complicidad fue creciendo. Las conversaciones al anochecer, antes tan tensas, se volvieron naturales. Había silencios que no pesaban, miradas que se encontraban sin miedo. Margarete empezó a descubrir que, lejos de la corte, su cuerpo tenía un valor distinto. Sus manos, antes suaves y ridiculizadas, ahora eran fuertes. Sus brazos, criticados por ser gruesos, le daban resistencia para acarrear agua, amasar pan, recoger leña. Lo que en la nobleza era burla, en Eisenbach era fuerza. Un día, mientras remendaba la camisa de Friedrich, sintió su mirada fija. Levantó la vista con nerviosismo. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Habéis cambiado», dijo él, con tono sereno. «Ya no sois la dama asustada que llegó a esta casa». Margarete sonrió apenas. «Tal vez nunca lo fui en realidad. Tal vez mi corazón nunca fue noble». Friedrich asintió, como si aquellas palabras confirmaran una verdad que él ya había intuido. «El rango no hace a la persona. Eso lo olvidan muchos». Pero no todo era paz. Una tarde, mientras barría la herrería, Margarete descubrió un arcón escondido bajo el banco de trabajo. Tenía un candado con un símbolo que le resultaba vagamente familiar, un escudo tallado en metal. Se inclinó, intrigada, y en ese instante la voz de Friedrich retumbó detrás de ella, más dura de lo habitual. «Dejad eso. Esa arca pertenece al pasado». Margarete se irguió, avergonzada. «Perdonad, no quería ser indiscreta». El rostro de Friedrich se suavizó de nuevo. «Algunas cosas es mejor mantenerlas cerradas». Esa noche, tumbada en su cama, Margarete no logró dormir. ¿Qué escondía el herrero? ¿Qué historia se ocultaba en ese arcón? El misterio la inquietaba, pero más la sorprendía el respeto con el que él la trataba. No era como los campesinos groseros, ni como los nobles altivos. Había en él una mezcla de firmeza y bondad que desarmaba sus defensas. Poco a poco, Eisenbach dejaba de ser una prisión y comenzaba a convertirse en un lugar donde, por primera vez, Margarete sentía que podía ser ella misma, sin adornos, sin títulos, sin máscaras. Solo una mujer que aprendía a vivir con sus propias manos, con sus propios errores y con una dignidad nueva que nacía entre el humo de la fragua y el aroma de las hierbas colgadas a secar. El tiempo en Eisenbach transcurría con la rutina marcada por el ritmo de la fragua y las necesidades de los vecinos. Margarete ya no era una extraña completa. Algunos todavía murmuraban a sus espaldas, pero muchos acudían a ella en busca de ayuda. Cada vez que curaba a un niño con fiebre o aliviaba el dolor de un campesino herido, sentía que se ganaba un lugar que nunca había tenido en la corte. La oportunidad de salir del círculo estrecho del pueblo llegó una mañana de mercado. Era día de feria, y desde los pueblos vecinos habían llegado comerciantes con sus carros cargados de telas, especias, herramientas y animales. La plaza se llenó de voces, risas, regateos, olor a pan recién horneado y a queso curado. Para Margarete, que durante meses había vivido entre el humo de la herrería y el silencio de las miradas desconfiadas, aquel bullicio era casi embriagador.
Junto a Friedrich recorrió los puestos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la etiqueta de ser la hija indeseada del conde. Varias mujeres la saludaron con una sonrisa tímida, agradecidas por su ayuda en semanas pasadas. Margarete devolvió el gesto con calidez. Aquello era nuevo para ella. Ser valorada no por un título, sino por lo que hacía. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. El varón está aquí. Una carroza elegante, tirada por 4 caballos negros, entró en la plaza. Los aldeanos se apartaron de inmediato, inclinando la cabeza con respeto temeroso. De la carroza descendió un hombre alto, de porte elegante y rostro afilado. Su nombre corría como sombra por toda la región. Konrad von Falkenhorst, señor de Eisenbach y de las aldeas circundantes. Friedrich tensó la mandíbula. Margarete lo notó al instante. El varón rara vez visitaba el pueblo en persona. Su presencia no auguraba nada bueno. Los ojos del noble recorrieron el mercado hasta detenerse en Margarete. Una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Avanzó entre la multitud con pasos firmes y, al llegar frente a ella, sonrió con un gesto que mezclaba sorpresa y burla. ¿O estoy viendo fantasmas? ¿O es realmente Margarete von Grafenstein la que tengo delante? El corazón de ella dio un vuelco. Conocía al varón de las recepciones en la corte. Su reputación era la de un hombre de lengua venenosa y ambiciones oscuras. No esperaba encontrarlo aquí, frente a ella, en medio de los campesinos. Barón von Falkenhorst, respondió con frialdad, inclinando apenas la cabeza. El varón la observó de arriba abajo, deteniéndose en su vestido sencillo y en las huellas de trabajo que comenzaban a marcar sus manos. ¡Qué giro tan curioso! La hija de un conde viviendo en un pueblo como este. ¿Puedo preguntar con quién compartís vuestra vida ahora? Antes de que Margarete contestara, Friedrich dio un paso al frente. Conmigo, Friedrich Eisner, el herrero. El varón arqueó una ceja. Interesante. Según los informes de vuestro padre, habíais ingresado en un convento. Mi padre dice muchas cosas, replicó Margarete, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Por un instante, el rostro del varón se endureció. Luego recuperó su sonrisa aceitosa. Debemos conversar, mi querida Margarete. Venid a visitarme al castillo de Falkenhorst. Estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar. Dicho esto, volvió a su carroza y desapareció entre los murmullos de la multitud. En el camino de regreso, Friedrich habló con voz baja pero tensa. Tened cuidado con él. No es un hombre que invite por cortesía. Tiene planes para Eisenbach, y ninguno traerá beneficio a este pueblo. Margarete escuchó en silencio. Una inquietud se instaló en su pecho. Los rumores no tardaron en confirmarlo. Se decía que el varón planeaba levantar una nueva fundición en las tierras cercanas, justo donde estaba la herrería de Friedrich. Para conseguirlo necesitaba un pretexto, un motivo que justificara arrebatarle el terreno. Ahora, conociendo la verdadera identidad de Margarete, tenía en Viena en sus manos una oportunidad. Días después, un mensajero llegó con una carta lacrada. Estaba dirigida a ella. El varón os espera mañana para tomar el té en su residencia. Friedrich frunció el ceño. No tenéis por qué ir. Debo hacerlo, contestó Margarete. Si no aparezco, solo le daré un motivo para atacarnos. Al día siguiente, vestida con la mayor dignidad posible pese a la sencillez de sus ropas, Margarete se presentó en el castillo de Falkenhorst. Fue recibida en un salón lujoso, adornado con tapices y muebles de madera tallada. El varón la saludó con efusividad fingida. Querida Margarete, qué agradable sorpresa veros de nuevo. A pesar de las circunstancias, mantenéis un encanto innegable. Durante la conversación, Konrad intentó sonsacarle información sobre Friedrich. Preguntaba por sus orígenes, por sus bienes, por cualquier deuda o debilidad. Margarete esquivó las preguntas cuanto pudo, hasta que, finalmente, lo encaró directamente. ¿Por qué ese interés en mi herrero?
El varón dejó escapar una risa suave. ¿Vuestro herrero? Qué adorable suena eso. Digamos que me preocupa vuestro bienestar. Una dama de vuestro rango no debería conformarse con la vida de un simple artesano. Margarete lo miró con frialdad. Estoy aquí por elección. ¿De veras? Replicó el varón inclinándose hacia ella con mirada penetrante. ¿No es más cierto que vuestro padre os repudió? Sacó entonces un pergamino y lo desplegó sobre la mesa. Era una carta firmada por el conde Wilhelm, donde aseguraba que su hija había ingresado en un convento y que su desaparición debía ser ocultada para evitar el escándalo. Margarete sintió que la sangre se le helaba. «Yo podría ayudaros», prosiguió el varón con voz suave. «Podría devolveros a la sociedad, rehabilitar vuestro nombre, hacer que os reciban de nuevo como corresponde a una condesa. Solo necesito que me hagáis un pequeño favor». «¿Cuál?», preguntó ella con cautela. «Acceded al arcón que vuestro herrero guarda bajo llave. Entregadme lo que hay dentro, y yo os prometo que vuestro pasado será borrado. Seréis nuevamente Margarete von Grafenstein, respetada y admirada». Margarete lo miró con rabia contenida. «No traicionaré a quien me ha dado respeto cuando nadie más lo hizo». El varón sonrió con frialdad, como quien escucha una respuesta que esperaba. «Ya veremos, querida. El tiempo siempre ofrece oportunidades». De regreso a la herrería, Margarete encontró a Friedrich, aguardándola con el ceño fruncido. ¿Qué quería? Ella respiró hondo. «Quiere que te delate. Dice que no eres quien aparenta ser». El silencio se alargó. La luz de la fragua proyectaba sombras inquietas sobre las paredes. Finalmente, Friedrich habló. «No os mentí, pero no os conté toda la verdad». Se quitó una cadena del cuello y con una llave abrió el arcón. Dentro había un sello con un blasón, un pergamino amarillento y un puñal de empuñadura labrada. «Mi verdadero nombre es Friedrich von Eisenstein. Soy el tercer hijo del conde de Eisenstein. Hace 7 años, Konrad von Falkenhorst contrató mercenarios para atacar nuestro castillo. Mi padre y mis hermanos murieron. Yo sobreviví porque no estaba allí esa noche. Si hubiese vuelto me habrían matado también, así que desaparecí. Tomé parte de mi apellido y me convertí en lo que siempre había aprendido en secreto. Un herrero». Margarete lo escuchaba con incredulidad. El osimbrable al que su padre había entregado como castigo era en realidad un noble despojado, víctima del mismo varón que ahora intentaba atraparlos. Él bajó la mirada. «Si descubre estas pruebas, me acusará de impostor. Dirá que soy un conspirador y me destruirá». Margarete tomó su mano, áspera y cálida. «Entonces debemos proteger la verdad y protegernos el uno al otro». Las brasas chisporrotearon como respuesta. En ese instante, un sonido lejano interrumpió la confidencia, el repicar de la campana del pueblo. Gritos resonaban desde la plaza. «¡Fuego! ¡Fuego en Buckendorf!». Friedrich se puso de pie de un salto, ya con la camisa en la mano. «El pueblo vecino arde. Venid conmigo». Margarete agarró instintivamente su bolso con hierbas. Afuera, el cielo nocturno se teñía de rojo. Los aldeanos corrían, formando cadenas de cubos hacia el río. Friedrich tomó el mando. Organizando a los hombres, Margarete se unió a las mujeres que atendían a los heridos, aplicando compresas, calmando a los niños. En medio del caos, una mujer gritó desesperada. Mi hija sigue dentro de la casa». Sin vacilar, Friedrich corrió hacia la vivienda en llamas. El tiempo se volvió eterno para Margarete. Entonces, entre humo y chispas, lo vio salir con una niña en brazos. Entregó a la pequeña a su madre y se desplomó, tosiendo con el rostro ennegrecido y las manos quemadas. «Llevadlo a mí», ordenó Margarete con voz firme. Lo atendió con todas sus fuerzas, aplicando ungüentos, soplando aire fresco, manteniéndolo consciente. Cuando él abrió los ojos, débil pero vivo, ella susurró. «Podríais haber muerto».
Friedrich sonrió con esfuerzo. El niño habría muerto seguro. Al amanecer, cuando las llamas por fin cedieron, llegó un mensajero con los colores de Falkenhorst. Su voz resonó en la plaza exhausta. El barón felicita al herrero por su valentía. Le concede un año libre de impuestos. La multitud aplaudió, pero Margarete vio cómo Friedrich se tensaba. Aquella recompensa olía a trampa. Más tarde, en la herrería, él lo dijo en voz baja. El fuego empezó en 3 lugares a la vez. No fue un accidente. Margarete lo miró con espanto. ¿Insinuáis que...? Gida. El barón no se detendrá. Está dispuesto a todo. 3 días después del incendio, cuando el pueblo aún olía a humo y cenizas, llegó otra carta. Esta vez no traía el sello del barón, sino el emblema de Grafenstein. El corazón de Margarete se aceleró al reconocer la marca. Con manos temblorosas rompió la cera. El mensaje era breve, escrito con la caligrafía insegura de Berthold, el mayordomo fiel. Vuestro padre está gravemente enfermo. Reclama veros antes de morir. Margarete leyó en silencio, y el peso de las palabras la hundió en una mezcla de miedo y compasión. El conde Wilhelm, el hombre que la había repudiado sin piedad, pedía su presencia. ¿Era una trampa tendida por el barón? ¿O un último gesto de arrepentimiento? Friedrich, aún con las manos vendadas por las quemaduras, la observaba con gesto sombrío. Puede ser un engaño. El barón podría usar vuestra ausencia para destruirnos. El mensaje es de Berthold, replicó Margarete. Él me entregó el libro de mi abuela. Jamás me mentiría. Hubo un silencio denso. Finalmente, Friedrich suspiró. Entonces, id, pero no sola. Preparó el carro de trabajo y pidió a Lucas, su joven aprendiz, que la acompañara. Al despedirse, puso en las manos de Margarete un cuchillo pequeño, con empuñadura de hierro labrada. Es la primera pieza que forjé como maestro. Llevadla con vos. Margarete lo guardó en su cinturón y, movida por un impulso, lo abrazó. Volveré, susurró. Lo prometo. El viaje a Grafenstein duró 2 días. Los paisajes familiares, que había contemplado por última vez con el corazón roto, resurgían ahora como fantasmas del pasado. Cada curva del camino, cada torre en el horizonte, despertaba recuerdos de infancia. Las risas apagadas de Sofía, la severa mirada del conde, las clases interminables de protocolo. Todo aquello regresaba como una marea inevitable. En la puerta del castillo, los guardias la miraron con desconfianza. ¿Quién sois? Margarete levantó la cabeza con firmeza. Soy Margarete von Grafenstein, hija del conde Wilhelm. Los soldados intercambiaron miradas sorprendidas. Uno de ellos corrió al interior. Minutos después apareció Berthold. Sus ojos se iluminaron al verla. Señorita Margarete, gracias a Dios habéis venido. El anciano los condujo apresuradamente por los pasillos que ella conocía tan bien. El eco de sus pasos le resultaba dolorosamente familiar. Llegaron a la cámara del conde. Berthold se detuvo antes de abrir la puerta. Debéis estar preparada. La enfermedad lo ha consumido. Ya no es el hombre que recordáis. Dentro, el conde Wilhelm yacía en un lecho amplio. Su cuerpo, antaño imponente, se había reducido a un esqueleto cubierto de piel pálida. Sus ojos hundidos se abrieron con esfuerzo al escuchar su nombre. Margarete, ¿eres tú? Ella se acercó, conmovida a pesar de todo el rencor acumulado. Sí, padre. He vuelto. El conde intentó alzar una mano, pero no tuvo fuerza. Margarete tomó sus dedos helados entre los suyos. Perdóname, susurró él, con voz quebrada. He sido un necio. Las lágrimas nublaron los ojos de ella. Descansad, padre. No penséis más en ello. Durante los días siguientes, Margarete permaneció a su lado, preparándole infusiones para bajar la fiebre, humedeciéndole los labios resecos, cuidando cada detalle.
Berthold, mientras tanto, la guió hasta la biblioteca y los archivos de la familia. Allí, entre crónicas polvorientas, encontraron lo que buscaban: pruebas de la traición de Falkenhorst. Un viejo manuscrito relataba un pacto de fidelidad entre los condes de Falkenhorst y los Eisenstein, firmado décadas atrás. En él, el padre de Conrad juraba defender a los Eisenstein como aliados. El documento llevaba también la rúbrica del conde Wilhelm como testigo. La evidencia era clara. Al atacar a los Eisenstein, Conrad había quebrado un juramento solemne. Margarete copió las páginas con cuidado. Al día siguiente, pensaba presentárselas a Friedrich para que reclamara lo que le correspondía. Pero esa mañana, al entrar en la cámara de su padre, encontró a un visitante inesperado. Sentado junto al lecho estaba el barón Conrad von Falkenhorst. «Ah, Margarete», dijo con una sonrisa gélida. «Qué placer veros aquí». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué hacéis en esta habitación?» «Discutiendo el futuro de esta tierra con vuestro padre», respondió el barón alzándose con calma. «Ha aceptado un acuerdo que asegura la prosperidad de Grafenstein». Extendió un pergamino. En él, con letra temblorosa, aparecía la firma del conde Wilhelm. Era un contrato matrimonial. Margarete, estupefacta, leyó la cláusula. Se comprometía a casarse con Conrad von Falkenhorst. «Eso es imposible», dijo con voz temblorosa. «Mi padre está demasiado enfermo para consentir nada». El barón sonrió con triunfo. «Y, sin embargo, ahí está su firma. Al convertiros en mi esposa, Grafenstein se unirá a mis dominios. Un final perfecto para vuestra historia». Margarete giró hacia su padre, cuya respiración era débil pero consciente. Sus labios se movieron con esfuerzo. «Margarete», murmuró. «Él me envenenó». El barón se tensó, pero enseguida repuso su máscara de serenidad. «Delira. La fiebre nubla su mente». El conde, con las últimas fuerzas que le quedaban, tomó la mano de su hija. «Me ha traído vino cada noche. Y después vino la enfermedad». Margarete sintió una oleada de rabia. Su mano buscó instintivamente el cuchillo que Friedrich le había dado. Lo desenvainó y lo sostuvo con firmeza. «¡Guardias!», gritó con voz clara. «¡Entrad de inmediato!». La puerta se abrió de golpe, pero no eran soldados del barón los que irrumpieron, sino Friedrich, Berthold y varios hombres armados leales a Grafenstein. «Llegaste justo a tiempo», dijo Margarete, con alivio. Friedrich fijó su mirada en el enemigo. «Conrad von Falkenhorst, el asesino de mi familia». El barón lanzó una carcajada amarga. «Friedrich Eisner, o debo decir Friedrich von Eisenstein, el tercer hijo que escapó de la masacre». «Lo sabías desde el principio», replicó Friedrich con voz helada. «Por supuesto, y había esperado el momento adecuado para acabar lo que empecé». Friedrich dio un paso al frente, pero Margarete lo detuvo. Con mano firme mostró los documentos hallados en la biblioteca. «Aquí está la prueba de vuestra traición. El juramento que vuestra familia firmó, el que rompisteis con sangre». El barón frunció el ceño. «¡Mentiras!». En ese momento, Berthold avanzó con otro testigo, un antiguo criado de los Eisenstein que había sobrevivido al ataque. Su declaración era clara. Los hombres que asaltaron el castillo llevaban las insignias de Falkenhorst. La máscara del barón se resquebrajó. Furioso, desenvainó la espada y se lanzó sobre Friedrich. El herrero, desarmado, agarró un atizador del hogar. El choque de hierro contra hierro resonó en la habitación. Las chispas volaron mientras los hombres luchaban con fiereza. Margarete se colocó delante de su padre, protegiéndolo con el cuchillo en mano. El varón embestía con la furia de quien sabe que su poder se desmorona. Friedrich resistía. Cada golpe de su improvisada arma cargado con la fuerza de los años en la fragua. En un descuido, Conrad tropezó con un banco y cayó.
Friedrich le arrancó la espada y lo inmovilizó en el suelo. Los guardias de Grafenstein, que habían acudido al estruendo, se detuvieron confundidos al ver al varón reducido. La voz débil del conde rompió la duda. «Arrestadlo. Es culpable de alta traición y de intento de asesinato». El varón fue desarmado y encadenado. Mientras lo arrastraban fuera, lanzó a Margarete y Friedrich una mirada de odio que prometía venganza, incluso desde la prisión. Friedrich, exhausto y herido, cayó de rodillas. Margarete corrió hacia él. «¿Estáis bien?» Él sonrió débilmente. «Sobreviviré. Gracias a vos». El conde Wilhelm, desde su lecho, los observaba con ojos cansados pero lúcidos. «Le amáis», dijo, con apenas un hilo de voz. Margarete no lo negó. «Sí, padre. Le amo». Un silencio cargado llenó la sala. Por primera vez, Wilhelm la miró sin desprecio, sin reproche. «Entonces, quizá aún puedo reparar mis errores». El juicio del barón Conrad von Falkenhorst fue rápido pero implacable. Los señores de la región se reunieron en el gran salón de justicia, convocados por la gravedad de las acusaciones. Sobre la mesa se colocaron las pruebas: la crónica antigua que confirmaba el juramento roto, la declaración del criado sobreviviente de Eisenstein y el testimonio directo del conde Wilhelm, aún debilitado pero lo bastante lúcido para denunciar la traición y el envenenamiento. Conrad fue llevado encadenado, con la arrogancia aún pintada en el rostro, aunque sus ojos brillaban de ira contenida. Negó cada cargo, acusó a sus enemigos de conspiración, intentó sembrar dudas, pero la evidencia era demasiado fuerte. El sello en el manuscrito, el recuerdo vivo del ataque, las palabras del conde que había visto cómo le servían el vino envenenado. No quedaba resquicio para escapar. La sentencia cayó con la severidad que él había temido. Despojado de todos sus títulos y tierras, condenado a cadena perpetua en las mazmorras de la región. El salón entero guardó silencio al escuchar el veredicto. Los nobles presentes, muchos de los cuales habían callado durante años ante los abusos de Conrad, bajaron la cabeza. La caída del varón era también un recordatorio de que ningún poder es eterno cuando se edifica sobre la sangre y la mentira. Margarete observaba la escena desde un rincón con el corazón acelerado. Sintió que un peso invisible se aligeraba en su pecho. No solo se había hecho justicia por Friedrich y por los Eisenstein, también se había vengado la dignidad de todos los que habían sufrido bajo la sombra de Falkenhorst. Friedrich estaba a su lado, erguido, con las manos aún vendadas pero la mirada firme. Cuando los jueces pronunciaron que las tierras de Eisenstein debían ser devueltas a su legítimo heredero, él inclinó la cabeza, sin júbilo ni soberbia. Solo un suspiro escapó de sus labios. 7 años. Y al fin, justicia. Margarete tomó su mano con fuerza. «Lo habéis recuperado, Friedrich. Sois nuevamente conde de Eisenstein». Él la miró, y en sus ojos había un brillo extraño, mezcla de alivio y desconcierto. «Sí, lo soy. Pero, ¿quiero seguir siéndolo?» La pregunta quedó suspendida, como una chispa que aún no encuentra la leña. Los días posteriores estuvieron llenos de tensiones y cuidados. El conde Wilhelm, aunque debilitado por el veneno, comenzó lentamente a recuperar algo de fuerza gracias a las infusiones de Margarete. Pasaba largas horas junto a su cama, cuidándolo en silencio, recordando los años en que había implorado por un gesto de cariño paterno y solo había recibido indiferencia. Ahora, en ese lecho de muerte, los papeles se invertían. Ella era la que sostenía la vida que se apagaba. Una noche, cuando la luna iluminaba tenuemente la estancia, Wilhelm la llamó con voz ronca. «Fui un necio, Margarete. Te expulsé de mi casa porque no encajabas en mi idea de perfección. Te juzgué por tu cuerpo, por tu carácter, por lo que no eras. Y nunca vi lo que realmente eras». Las lágrimas quemaron los ojos de ella, pero se contuvo. «Padre, ya no importa». «Sí importa», insistió él, con un hilo de voz.
He visto cómo cuidaste de mí, cómo enfrentaste al varón. Y he visto cómo ese herrero, ese hombre al que entregué tu destino como castigo, arriesgó la vida por salvar a otros. Él es un buen hombre. Dime, ¿lo amas? Margarete bajó la mirada, pero no titubeó. Sí, lo amo. Un destello de paz cruzó el rostro del conde. Entonces no desperdicies más tu vida siguiendo la voluntad de los muertos. Cásate con él, si él también te ama. Lo hará, susurró ella con una leve sonrisa. Wilhelm cerró los ojos, agotado. Quizá al final, he aprendido más de ti de lo que nunca te enseñé. Días después, Margarete encontró a Friedrich en los jardines del castillo, sentado en una banca de piedra. Observaba el horizonte con gesto pensativo. Ella se sentó a su lado. «Parecéis preocupado», dijo suavemente. Él suspiró. «Pienso en Eisenbach, en la herrería, en la vida que construimos allí. Recuperé mi título, mi herencia, pero no estoy seguro de querer volver a esa vida de noble. Cuando trabajaba en la forja, era feliz. Mis manos daban forma a algo útil, algo real. No a palabras ni a intrigas, sino a hierro y fuego». Margarete lo miró con ternura. «Lo entiendo. En Eisenbach, yo también encontré por primera vez un propósito. No por mi apellido, sino por lo que podía hacer con mis propias manos». Friedrich tomó sus manos entre las suyas. «El título ha regresado a mí, pero el corazón que late en mi pecho ya no es el de un conde. Es el de un herrero. Pero lo que deseo saber es si me acompañarías en esa elección. Margarete, te amo. No como la hija de un noble, sino como la mujer fuerte, valiente y compasiva que eres». Se arrodilló frente a ella, con el rostro iluminado por la luz suave de la tarde. «¿Me aceptarías como esposo? No importa si como conde o como herrero. Lo que elijas, lo seguiré». Margarete sintió que el mundo se detenía. «Os aceptaría en cualquier vida. Pero creo que seríamos más felices en Eisenbach». Él sonrió, aliviado. «Entonces volvamos allí. Forjaremos nuestra vida como se forja el yitzcarro, con fuego y resistencia». La boda se celebró en primavera, en los prados junto a la herrería. Acudió todo el pueblo, y también varios nobles curiosos por ver a la condesa repudiada unida a un herrero que había resultado ser heredero legítimo. Pero para Margarete y Friedrich, aquel día no importaban los títulos, ni las habladurías. Lo único real era el juramento que se hicieron bajo el cielo abierto, rodeados de los aldeanos que ya no la miraban con desprecio, sino con respeto sincero. Tras la boda, usaron parte de las tierras devueltas a Friedrich para ampliar la herrería y construir un espacio luminoso donde Margarete pudiera enseñar y practicar sus artes curativas. Hileras de frascos con tinturas, ramilletes de hierbas colgando del techo, mesas para preparar ungüentos. Allí nacía un nuevo oficio para ella, un lugar donde cada conocimiento heredado de su abuela cobraba sentido. Un año después, la fragua brillaba con más fuerza que nunca. Los golpes del martillo de Friedrich resonaban como latidos firmes, mientras en la sala contigua Margarete explicaba a una joven aprendiz cómo preparar un remedio para la fiebre. El pueblo de Eisenbach ya no la veía como una extraña, sino como una bendición. Un mensajero llegó una mañana con una carta del conde Wilhelm. Su salud empeoraba, pero su mente estaba clara. En el escrito legaba a Margarete un terreno cercano a Eisenbach como regalo tardío de bodas. Margarete y Friedrich lo leyeron juntos, y después de un instante de silencio, tomaron una decisión. «Agradecedle en mi nombre», dijo Friedrich al mensajero. «Pero decidle también que queremos que esas tierras se usen para construir una escuela en Eisenbach, que el regalo de un conde se convierta en oportunidad para todos». El mensajero asintió, sorprendido. Y cuando partió, Margarete y Friedrich salieron juntos al umbral de la herrería. El sol del atardecer bañaba los techos del pueblo en tonos dorados. «¿Lo lamentáis alguna vez?», preguntó Friedrich,
pasando un brazo sobre los hombros de ella. La vida que pudisteis tener, la corte, el lujo. Margarete apoyó la cabeza en su hombro. No, ni un solo instante. Mi padre me desterró porque creyó que no tenía valor. Pero me envió justo al lugar donde pude descubrirlo. Friedrich besó su frente con ternura. A veces, para encontrar lo esencial, debemos perderlo todo. Ella sonrió. Y a veces, una condesa debe ser entregada a un herrero para que ambos descubran su verdadero valor. El fuego de la fragua brillaba dentro, iluminando la oscuridad naciente. Era símbolo de lo que habían construido. Una vida templada en la dureza y el calor, pero firme y luminosa, elegida por ellos mismos, más allá de títulos y expectativas. Y mientras la noche caía sobre Eisenbach, Margarete y Friedrich supieron con certeza que estaban exactamente donde debían estar.